Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Seguimos recorriendo esos pueblos, ciudades y localidades del este de Europa donde hace 2 o 3 generaciones se hablaba prácticamente en Yiddish, y hoy vamos a visitar Tarnów. Así es, Tarnów, que los judíos, tú sabes que a veces se modificaban levemente, pronunciaban Torna o Tarno, pero bueno, Tarnów, que se encuentra en Galicia, en Polonia, a algo más de 70 kilómetros al este de Cracovia. Ya en el siglo XV, algunas fuentes mencionan la existencia de comerciantes judíos en Tarnów, y la ciudad era propiedad de unos nobles, como solían ser los inicios cuando eran aldeas o pueblecitos, y estos nobles propietarios de Tarnów otorgaron a los judíos en el año 1582 un privilegio, autorizándolos a crear una comunidad organizada. Ese privilegio fue renovado más tarde, en 1637, y en él se añadía que quedaban eximidos de la jurisdicción municipal, es decir, que podían juzgar sus propios pleitos civiles o celebrar matrimonios válidos, por ejemplo. También se los autorizaba a tener establecimientos de su propiedad y a elaborar bebidas alcohólicas y comercializarlas. También podían disponer de su propio cementerio. Una invasión sueca en el año 1655, a la que se sumó una epidemia y un incendio en 1663, provocaron una situación económica crítica. Debido a ello, hubo un acuerdo entre comerciantes cristianos y judíos en el año 1670, que entre otros puntos se fijaba que la comunidad judía debía hacerse cargo de pagar entre el 25 y el 30% del impuesto total sobre las importaciones. Pero una de las condiciones positivas también reflejadas en este acuerdo fue que a los judíos se les aseguró el suministro de agua procedente de los pozos de la ciudad. Por otro lado, los gremios cristianos también llegaron a acuerdos con los artesanos judíos, lo que alivió un poco las tensiones y la competencia entre ambos grupos. En las primeras décadas del siglo XVIII, varios graves incendios estallaron en la ciudad y dañaron seriamente viviendas y establecimientos judíos. Unos años después, un censo realizado en el año 1765 arrojó la cifra de 900 judíos vecinos de Tarnów y otros 1.425 en las aldeas del entorno. En 1772, tras la primera partición de Polonia, Tarnów pasó a ser territorio austríaco, lo que cambió la situación política y social. Los nobles propietarios dejaron de ser relevantes e interlocutores porque los municipios quedaron bajo jurisdicción del gobierno provincial y así sucesivamente hasta el emperador. La mayoría de los integrantes de la comunidad pertenecían a la corriente jasídica, pero también hubo partidarios de la Ilustración, de la Ascalá. En 1788, una escuela que seguía precisamente los principios de la Ascalá abrió sus puertas en Tarnów y siguió impartiendo clases hasta el año 1806. En algún momento hubo acusaciones de libelo de sangre en los años 1829 y 1844 otra vez, y el antisemitismo comenzó a crecer con fuerza. Pero las acusaciones probaron ser infundadas y los judíos que habían sido arrestados por estos delitos fueron liberados. En 1842 la Keilah abrió un hospital y en la década de 1890 la Fundación del Barón Hirsch creó una escuela que existió hasta 1914. El sionismo comenzó a ganar adeptos entre la juventud y entre los masquilim en esa misma década de finales del siglo XIX.
Una rama de Ahavat Zion fue fundada en Tarnov en 1891 para promover la Aliá y fundar un asentamiento de judíos de Galicia en Palestina. En 1919, cuando tras la Primera Guerra Mundial Polonia recuperó su independencia, la situación económica de los miembros de la Keilah empeoró. La población judía se incrementó en la época de entreguerras, pese a ello, de modo que en 1921 era de más de 15.000 personas, un 42% del total, y junto a ese crecimiento en número volvió la prosperidad. En 1921, de los 593 talleres y plantas industriales de la ciudad, en 320 todos los trabajadores eran judíos y 261 también tenían propietarios judíos. La mayoría de esas empresas eran textiles dedicadas sobre todo a la confección de sombreros. Hacia 1931 vivían en Tarnov cerca ya de 20.000 judíos y antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial su número había crecido hasta ser más de 25.000 vecinos. Los nazis invadieron la localidad en septiembre de 1939, es decir, apenas iniciada la guerra. El terror se inició de inmediato con el incendio de varios edificios pertenecientes a la Keilah. En mayo de 1940, varios líderes, entre ellos dos prestigiosos abogados y el director de la escuela hebrea, fueron deportados a Auschwitz. En marzo de 1941 se estableció un gueto donde se concentró a los judíos de la ciudad y a partir del año siguiente también a los que habitaban en los pueblos del entorno. En junio de ese año, unos 12.000 judíos de Tarnov fueron deportados al campo de exterminio de Belzec, donde fueron asesinados inmediatamente. Tras esa deportación, el gueto pasó a estar dividido entre un campo de trabajos forzados y un segundo campo para las familias. En este último, muchos confinados murieron de hambre o enfermedad. Y también habitaban este campo familiar los 6.000 judíos, en su mayoría niños y ancianos, que fueron fusilados en un bosque cercano. En septiembre de 1942 hubo una segunda deportación a Belzec, esta vez de 8.000 personas, todas también asesinadas allí. Otras 3.000 murieron en la tercera deportación, que tuvo lugar 2 meses después. La última, de septiembre de 1943, fue la liquidación total de la judeidad de Tarnov, con 5.000 judíos trasladados a Auschwitz y otros 3.000 a los campos de concentración de Plaszow y Shebnia. Recordemos que Plaszow es donde tenía Schindler su fábrica. Allí también murió prácticamente la totalidad. Incluso más de 500 judíos que intentaron ocultarse para evitar ser deportados fueron descubiertos y fusilados en el mismo sitio, como también varios cientos fueron asesinados en el camino a estos 2 campos mencionados. Acabada la guerra, unos 700 judíos se establecieron en la ciudad, aunque casi todos se fueron muy pronto, dado el odio que manifestaba hacia ellos la población polaca. En el año 1965 solo quedaban en Tarnov 35 judíos que se identificaban como tales, pero el legado de esta antiquísima Keilah pervive gracias a las organizaciones fundadas por antiguos residentes en Israel, Estados Unidos, Francia y Canadá, cuya labor continúan realizando sus descendientes. Bien, vamos a hablar de los nativos de Tarnov, algunos muy destacados. Entre ellos, Rabbi Salo Wittmeyer Barón, nacido en el año 1895. Se lo considera nada menos que el mayor historiador judío del siglo XX. Cuando Barón nació, la ciudad era parte del territorio que gobernaba el Imperio Austrohúngaro. La suya era una familia culta y adinerada, su padre era banquero y presidió la Keilah en el momento en que ésta tenía unos 16.000 miembros asociados. El historiador
Conocía 20 idiomas, tuvo estudios religiosos y fue ordenado rabino en el Seminario Teológico Judío de Viena en 1920, además de tener 3 doctorados en la universidad de la misma capital, en filosofía, en ciencias políticas y en derecho, todos ellos obtenidos en 1923. Fue docente en el Jewish Teachers College de Viena a partir del año 1926, pero se trasladó a Nueva York como docente del Instituto Judío de Religión de esa ciudad. También fue profesor en la Universidad de Columbia desde 1930 hasta que se retiró en el año 1963. De hecho, se lo considera el artífice de que fuera en esa universidad donde se comenzó a estudiar de forma académica la historia judía en territorio estadounidense. Tras la Segunda Guerra Mundial fue el director de la Jewish Cultural Reconstruction, una institución creada en 1947 para buscar y distribuir las propiedades judías en las zonas de Europa ocupadas por Estados Unidos, cuyos propietarios habían perecido y no tenían herederos. Así se repartieron cientos de miles de libros, archivos y objetos de culto entre diversas bibliotecas y museos, sobre todo de Israel y Estados Unidos. Barón testificó contra Adolf Eichmann en el juicio que se llevó a cabo en Jerusalén en abril de 1961, donde explicó el contexto histórico en el que se produjo la Shoah. Entre otros temas, relató que en su ciudad natal, Tarnów, donde antes del estallido de la guerra vivían 25.000 judíos, como hemos dicho, tras la ocupación nazi solamente habían quedado 20 sobrevivientes. Entre los asesinados estuvieron sus padres y una de sus hermanas. Pese a ello, Barón se negaba a aceptar lo que llamaba, entre comillas, la concepción lacrimosa de la historia judía, como lo habían hecho otros historiadores en siglos anteriores. En una entrevista del año 1975 afirmó: el sufrimiento es parte del destino de los judíos, pero también lo es la alegría repetida, así como la redención final. Siempre se empeñó en integrar el aspecto religioso de la vida y la historia judías en la historia más amplia de las épocas y sociedades en las que vivieron las comunidades. Mientras continuaba con su trabajo docente, entre 1950 y 1968 dirigió el Centro de Israel y Estudios Judíos de la Universidad de Columbia. Recibió más de una docena de títulos honoríficos de diversas universidades de Estados Unidos, Europa e Israel, y en 1964 fue nombrado miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. La Cátedra de Historia, Cultura y Sociedad Judía de la Universidad de Columbia lleva su nombre en homenaje a su memoria. Entre sus obras más destacadas merecen mencionarse La Comunidad Judía, una obra en 3 volúmenes publicada en 1942, o Una historia social y religiosa de los judíos, que consta nada menos que de 18 volúmenes, publicada por primera vez en el año 1952 y en una segunda edición en 1983. Salo Wittmeyer Barón falleció en Nueva York a los 94 años en el año 1989. Otra figura destacada, nacida en Tarnów en 1906, fue Roman Brandstatter. Su abuelo era rabino y la suya era una familia muy religiosa. Él se graduó en la Universidad de Cracovia con una licenciatura en Filosofía y Lengua Polaca y desempeñó la docencia en un instituto judío de estudios secundarios de Varsovia. A partir de 1927 aparecieron en diversas publicaciones poemas y ensayos críticos de su autoría. En 1928 vio la luz su primer volumen de poesía, titulado en traducción Yugos. Era un intelectual muy activo en círculos literarios y también muy interesado en la historia. En esta materia destacaba por su visión
singular sobre la asimilación, lo que en Polonia adquiría un importante significado, sobre todo en el periodo que le tocó vivir a él, ya que en la Polonia independiente de entreguerras, desde el Estado se propiciaba la asimilación de los judíos. Entre 1933 y 1935 dirigió la sección literaria de una publicación sionista en lengua polaca llamada Opinia, y en ella apareció un trabajo fundamental de sus ideas sobre el tema El problema de la poesía polaco-judía, que sigue siendo uno de los análisis más lúcidos sobre esta cuestión, a tal punto que también en el período entre las dos guerras mundiales, o sea, 1918-1939, sus publicaciones le valieron virulentos ataques antisemitas a los que el poeta respondió sin ambajes con su teoría acerca de que los poetas judíos que escribían en polaco habían trasladado el alma judía a la literatura nacional, y eso la había enriquecido grandemente. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Brandstätter se encontraba en Vilnius. En 1940, después de un largo periplo a través de Moscú, Bakú e Irán, se instaló en Palestina, aunque en 1948 regresó a Polonia. Residía en Poznań cuando falleció en el año 1987. Y ahora, alguien que todos seguramente conocemos, aunque quizás no sepamos su historia ni que nació en Tarnów, fue el conocido actor francés Charles Denner, que nació en 1926 en el seno de una familia judía de esta localidad. Emigró con sus padres a Francia cuando tenía 4 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, su familia se refugió en una pequeña localidad de Aquitania. Denner se unió a los partisanos de la Francia Libre en las montañas de Vercors y fue el autor del lanzamiento de una granada que destruyó un camión de las SS nazis. No obstante, al hacerlo, él mismo resultó herido. Por esta acción mereció la Cruz de Guerra. La vocación de Denner era el teatro, y tras la guerra estudió interpretación y comenzó su carrera en los escenarios. En 1955 fue contratado por primera vez para actuar en cine y a partir de entonces siguió haciendo películas durante toda su vida. Aunque alcanzó mucha fama en la gran pantalla, el teatro era su verdadera pasión y siguió interpretando obras muy importantes, entre otras de autores como Molière o Bertolt Brecht. A lo largo de más de 30 años de carrera cinematográfica, trabajó a las órdenes de directores tan famosos como Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Costa Gavras, Claude Lelouch, François Truffaut y otros. Entre las películas más conocidas que protagonizó merecen citarse La novia vestida de negro, en la que interpretó el personaje de Fergus, y En el hombre que amaba a las mujeres, a Bertrand Morin, 2 actuaciones que la crítica considera memorables. Charles Denner falleció a raíz de una neumonía en 1995 en la localidad francesa de Dresde. Ya ves, Jorge, todo lo que dio de sí Tarnów, su historia, su cultura, su prosperidad, sus varios miles de judíos. Realmente impresionante. Y esperemos que vuelvas a impresionarnos dentro de 2 semanas cuando volvamos a convocarte para seguir hablando de la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Barda Fishbein. Lo mismo te digo, Jorge, y aprovecho para desear Shana Tova Umetuká a todos los oyentes de Radio Sefarad y a ti.